Bueno, llegamos a nuestro tercer caso de estudio, esta vez sobre cine y medios audiovisuales. Tenemos aquí con nosotros a Ana Giral Gris. Sí. Mientras se instala voy leyendo la bio. Ana Giral es cineasta, investigadora y cofundadora de la productora de cine Gusano Films y de Artefacto, centro de creación e investigación sobre cine, política y tecnología. Codirige la sección FEST del Last Brain Film Festival, el primer festival de cine europeo de films generados con inteligencia artificial. Coordina el curso Cine, Algoritmos e Inteligencia Artificial de la Autónoma de Barcelona y es profesora asociada de la Pompeu Fabra. Ha dirigido, producido varios cortometrajes documentales en países como Afganistán, Irán e Irak, que han sido reconocidos en festivales internacionales, y ha trabajado como colaboradora del programa 30 Minuts y Sense Ficció. Más recientemente ha dirigido el documental Robin Bank y nos va a hablar sobre su cortometraje experimental Alucinaciones estadísticas. Ahora sí. Vale. Bueno, pues es un honor estar aquí, la verdad. Es que es un honor que muchas gracias por la invitación. Hablar después de ti, obviamente, también. Me sabe muy mal que no he podido estar esta mañana, pero bueno, caras conocidas que, con discursos muy interesantes que he tenido la suerte de colaborar. Entonces, nada, me acabo de presentar brevemente. Básicamente, pues tenemos una productora cinematográfica que está creciendo porque junto con Jorge Caballero, que se llama Artefacto, y estamos muy interesados en estos 4 ámbitos, porque el cine está en nuestro ADN, nos dedicamos a producir películas, pero la pedagogía también, y sobre todo ligada a un análisis crítico de la tecnología en relación al cine, ¿no? Y la investigación, pues porque también estamos vinculados con la academia y con pensar en todo lo que hacemos, ¿no? Porque sí que hay algo de todo esto que está yendo como demasiado rápido, ¿no? Entonces, intentamos desde los espacios pedagógicos que creamos y también desde nuestras obras, pues reflexionar un poco y crear espacios donde nos permitan ir con otro tempo, ¿no? Entonces, yo sí que vine a hablar de mi libro aquí, que me dijeron que hablara de varios proyectos. Entonces, lo que he intentado es resumir un poquito varias películas en las que de alguna manera ya investigamos y aplicamos inteligencia artificial. Me he basado en esa tecnología. Hemos explorado varias tecnologías, también hacemos proyectos en realidad virtual, en realidad aumentada. Ahora también estamos explorando otras tecnologías, pero es el ámbito de investigación que nos interesa. Pero hoy sí que me he centrado más en todo lo que nace más genuinamente del cine. ¿Vale? Entonces, nada, haré una exposición de un poco lo último que hemos estado haciendo y nada, luego comentamos lo que queréis. También he puesto algunos ejemplos. El primer proyecto me hace mucha ilusión porque aparte está muy vinculado a Estampa, con los que hemos colaborado mucho. Este es un documental que se llama Robin Bank.
Lo empezamos en 2017 y bueno, los procesos cinematográficos son muy largos y lo terminamos como en 2022, ya se estrenó el año pasado y tuvimos la suerte que Rock diseñó este cartel tan bonito y en 2017, que es más o menos un año antes, es cuando empezamos a investigar el impacto de la inteligencia artificial en la creatividad, así en general. En esa época, el campo donde se estaba investigando más y se estaban haciendo cosas más interesantes eran las artes visuales. En el cine era como más embrionario, había algunos experimentos, sobre todo más con entrenamiento de redes neuronales con guiones, a un nivel más textual. Con la imagen, la tecnología todavía estaba muy poco madura, ¿no? Ahora está más madura, no del todo, pero va muy rápido, ¿no? Con lo cual, en esa época sí que si querías generar alguna imagen con inteligencia artificial, requería de ciertos conocimientos como más avanzados de programación, maquinaria y tal. Por eso también nos ayudaron Stampa a entrenar una red neuronal para generar dinero, que estaba pensando todo el rato en eso. Entonces, esto fue uno de los primeros resultados que ahora parece algo como muy arcaico, pero tiene el peso un poco del pasado, que me parecía interesante empezar por aquí, ¿no? Esto era para ilustrar. Robin Bank, no os he contado, es un documental sobre el activista Enric Duran, que no sé si os acordaréis. Bueno, sigo. Que en 2008 hizo pública una expropiación bancaria de $500,000 a los bancos para denunciar el sistema capitalista, así muy simple. Entonces, en la película, bueno, recordaba su historia y lo buscaba en la clandestinidad, donde está ahora. Y la gracia de esta parte, queríamos hacer más cosas con inteligencia artificial en ese momento. Bueno, es que Marcel también participó en la animación de la película. Lo que pasa que realmente estuvimos explorando y era como todavía muy difícil automatizar ciertos procesos. Y lo que sí que hicimos solamente esto, ¿no? Entrenamos una red neuronal con todos los billetes del mundo y así creamos dinero, ¿no? Y bueno, tenía esta parte interesante, ¿no? Entonces, en la película también hicimos otras cosas. Esta sería la parte más creativa y generativa. Nosotros también nos interesa mucho la parte más analítica, digamos, de la inteligencia artificial y cómo estas grandes mentes computacionales de estos algoritmos increíbles nos ayudan a procesar y a entender muchos datos y buscar patrones, ¿no? Que al final es lo que hace, ¿no? Entonces fuimos conejillos de indias porque una cosa que nos hemos dedicado estos últimos años es a ser beta testers de muchas apps, ya parece casi como una profesión, ¿no? Porque estás ahí metido, aparte como te interesan, contactas y tal, ¿no? Entonces como necesitan datos. Y bueno, es interesante porque también vas investigando un poco sobre todo la industria cinematográfica, ¿no? Que es nuestro campo. Claro, nosotros estamos en la industria cinematográfica, pero pues más independiente, ¿no? No nos movemos en el terreno de hacer dinero de verdad, en realidad. Entonces, probamos esta herramienta también que se llama Largo AI y la quería hoy reflexionar solo para abrir vías, ¿no? De reflexión después sobre algunos de estos peligros, ¿no? De todo esto, porque yo hablo desde la fascinación de esa tecnología, pero evidentemente, ¿no? Sabemos y hay que ser realista con toda la parte crítica, ¿no? Que hay en todo esto. Entonces, esto simplemente son son algoritmos básicamente que están entrenados para predecir si tu película será un éxito comercial o no, ¿no? Entonces, claro, evidentemente solo se basan en los éxitos comerciales, ¿no? Entonces, una de las preguntas que sale ahí, ¿no? Es cómo se mide la cultura, ¿no? Si no se mide por el rendimiento comercial, si no se mide por eso, ¿no? ¿Dónde está ese parámetro donde podemos valorar la innovación cultural si no se mide por número de espectadores, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que más cosa nos daba de esta tecnología es si se empezaba a implantar en tomas de decisiones importantes, ¿no? Porque sí que se empieza a implantar en diferentes fases de los proyectos, sobre todo para dar green light a los proyectos, o qué pasa si esto se empieza a implantar en los fondos de cine para decidir si una película se financia o no. Espera, ¿quieres que pare? Ah, vale. Bueno, entonces esto lo quería poner como reflexión. Y luego también otra manera en la que experimentamos con esta tecnología, porque nos parece como
que nos abre muchas vías como muy interesantes, son a través de estos algoritmos que se llaman TSNI, que básicamente son métodos estadísticos que nos permiten entender las relaciones visuales de los elementos que tenemos en la película. Por ejemplo, cuando estás montando una película hay un momento en la edición, sobre todo en documental, que tienes muchos materiales, es un proceso muy largo, puedes estar igual un año montando una película y hay un momento que ya no ves nada, como en cualquier proceso creativo, y necesitas extraerte e ir hacia atrás, ¿no? Entonces, en estos momentos de montaje, pasamos la película por este algoritmo que básicamente lo que hacía es extraer fotogramas de la película, no todos los fotogramas, sino cada X segundos que le poníamos, y después lo que hace es ponerlos en estos espacios vectoriales multidimensionales que no nos podemos imaginar y busca patrones, pero de manera aleatoria. Es decir, no es que yo le diga búscame relaciones, sino que busca relaciones de forma, de color, a través de las redes neuronales de capas ocultas que a veces no son tan fáciles de detectar a la vista, y te agrupa la película en las diferentes islas, ¿no? Esta es una representación en 2D de toda esta representación multidimensional. Entonces, bueno, este era un momento del proceso y más adelante, pues cuando ya la película al final, hay este momento que, bueno, para mí es interesante, ¿no? Porque ya se ve como más ordenado, ¿no? Todo. Entonces esto me servía a mí, me lo imprimía, miraba la película desde lejos, ¿no? Y bueno, algo que a veces uno hace de manera manual, imprimiéndose los fotogramas de la peli, pues de pronto con esas herramientas me permitía como trabajar el material desde otra manera, ¿no? Y salir de la pantalla y irte a la pared, ¿no? Que es algo que también hacemos mucho cuando estamos en estos procesos. Luego también lo hemos utilizado en un cortometraje que se llama Síndrome de los Quietos, que es de Elías León Siminiani, que nosotros lo produjimos, es de 2021. Y es curioso porque la peli empezó antes de la pandemia, pero justo nos llegó la pandemia y la película iba de una distopía en la que la ciudad en la que Colombia, porque es sobre Colombia, sobre todo Bogotá, se quedaba desierta y, sí, bueno, sí, básicamente se quedaba desierta, ¿no? Y nos costó mucho rodar eso, se tuvo que rodar durante el Mundial para que las calles estuvieran vacías y luego... Entonces ya no tenía sentido, ¿no?, la película después de la pandemia. Bueno, entonces tuvimos que repensar bastante la película y hay algo que, sí, que nos desencalló bastante y otra vez volvimos a utilizar esta técnica del TSNI. Este es el mismo que habéis visto antes, obviamente con otro material, pero ya no está en forma de grid, ¿vale? Está en forma de como uno detrás del otro, no en forma de mapa. Entonces, os voy a poner el tráiler de la película, que dura un minutito, solo para que veáis que en ese sentido, cuando hicimos el TSNI de la peli, que sé que nos sirvió de hilo narrativo para reconstruir la película. O sea, que os lo pongo para que lo veáis. A partir de las imágenes que ya están creadas y resignificar esas imágenes creadas por otros. In the 2018 to 2020 biennium, a group of filmmakers undertook a mockumentary about a hypothetical stillness syndrome in the Republic of Colombia. Y entonces eso se expande por toda Colombia y la gente se empieza a preguntar qué sucede. It is clearly a dystopic premise, something very common in those years of ecological collapse and pandemics. Okay. ¿Y tienes el guión ahí? No hay un guión, la idea es intentar construir esta premisa partiendo de testimonios de personas, ¿no? Somos un país que nunca puede hacer nada sin ruido. The black region in the center indicates that the project was not completed. My presentation here this afternoon will therefore be necessarily speculative. I will call this group of filmmakers the Still Ones, and their movie, The Stillness Syndrome. Bueno, pues esto era también otro ejemplo de cómo estos procesos sirven para activar cosas, ¿no?, en los materiales, y esto era otro ejemplo y realmente nos sirvió y a partir de ese mapa construimos todo lo otro, ¿no? Espera, que voy a arreglar esto. No, es igual. Vale,
Este es otro ejemplo también, este es de 2020, esta sí que es pandemia total y de hecho la hicimos con los descartes de las imágenes del síndrome que no habíamos usado. O sea, hay una práctica del reciclaje que también nos parece muy interesante, ¿no? Y que con estas herramientas pues, te permiten acercarte a los archivos de una manera diferente, ¿no? Porque de pronto estas grandes colecciones de archivos tienes una manera de entenderlos mucho más fácil, ¿no? A través del lenguaje natural, ¿no? Supongo que igual ya lo habéis comentado, ¿no? Pero uno de los cambios más importantes es la interfaz, ¿no? El Human-Computer Interaction. De pronto ahora nos empezamos a comunicar con las máquinas en un lenguaje mucho más natural, ¿no? Les hablamos como ya no ese, ¿no? No necesitamos el MS2, ¿no? O el clic, y todo esto va a evolucionar muy rápido, ¿no? Sobre todo ahora con todo el tema de Google que ya ha sacado las Apple Vision, ¿no? Cómo nos vamos a relacionar con el movimiento. De hecho, es ahora que estamos investigando también esto, ¿no? Como, por ejemplo, para generar vídeo, que ya entraremos después, ¿no? Como ahora a través de los prompts. Es interesante, pero a ver, no es la cosa más fácil del mundo, ¿no? O sea, que sí que a veces me resulta más fácil coger una cámara, ir a grabar, que no describirle todo en detalle, ¿no? Pero cuando también sea capaz de moverme, ¿no? Con el cuerpo, ¿no? Y utilizar otras partes, pues bueno, va a ser como todo más orgánico y va a ser muy, muy fascinante. Bueno, esta es otra película que esta la hizo Jorge y bueno, en pandemia lo que hizo fue entrenar una red neuronal. En esta ocasión ya usamos Runway, que es una de estas startups americanas que conocemos desde hace muchos años y nos caen muy bien, pero bueno, siguen formando parte de este ecosistema más grande que se llama, bueno, Silicon Valley, ¿no? De alguna manera, para simplificarlo. Y bueno, y que tiene muchas cosas que espero que podamos discutir que obviamente pues no son tan interesantes a nivel creativo, ¿no? Pero bueno, y ahí lo que hicimos fue entrenar un modelo con todas las propuestas de ley de Colombia, ¿vale? Sobre todo para hacer una reflexión sobre cómo estas propuestas de ley son como muy incomprensibles y este lenguaje no lo entienden ni las máquinas, ¿no? Entonces, básicamente, nada, os voy a poner 30 segundos para que lo veáis. Proyecto de ley número 290 de 2020 del Senado de la República, mediante el cual se pretende regular el uso de piscinas durante el confinamiento. Aquellas piscinas que no hayan sido suspendidas por el piscinatario o por la Contraloría General deberán acudir a los actos de control, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del artículo 102 del Código Legislativo. El formativo 2018 considera que no podrán regular las piscinas para el año 2020, sino que tratará de fortalecer la ejecución de condiciones en materia de responsabilidad civil, física y sanidad de dicha. Y así sigue, ¿no? Era una reflexión sobre eso, en plan, es tan incomprensible como cuando te lees una ley, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, la limitación de eso, ¿no? Luego tenemos otro proyecto, Statistical Hallucination, que, bueno, de aquí he cogido un poco el título genérico, donde queríamos también reflexionar, al menos de manera más abstracta, sobre que al final no dejan de ser sistemas estadísticos, ¿no? Absolutamente súper potentes, ¿no? Pero es eso, ¿no? Al final. Entonces, aquí lo que hicimos fue empezarnos a apropiar de otras obras también para empezar a tratar este tema, ¿no? Del copyright y del apropiacionismo, del remix, ¿no? Que ya se ha hablado y no voy a indagar más, pero obviamente cuando trabajamos en ciertas obras, pues eso siempre está allí. Y cogimos la obra paradigmática de Chris Marker, la SGT, cogimos todo el off y lo pasamos por una de las primeras tecnologías que salió de OpenAI, que fue DALL-E 2, ¿no? Que fue la que empezó a popularizarse, ¿no? Después ya vino ChatGPT y eso fue una locura, ¿no? Pues hace un par de años, ¿no? Entonces, la idea... Os enseño un momento y os cuento.
This is the story of a man marked by an image from his childhood. The violent scene that upset him, and whose meaning he was to grasp only years later, happened on the observation deck at Orly Airport a few years before the outbreak of World War III. Parents take... Bueno, no os la quiero poner todo, solo era para que veáis un poco. Entonces, el proceso que hicimos aquí sí que fue extraer los subtítulos, los traducimos al inglés, porque en ese momento, ahora ya entienden más idiomas, pero todo esto es muy anglocéntrico, ¿no? Entonces los traducimos y los dividimos en trozos pequeñitos para calcular los tiempos en el timeline. Entonces, básicamente usamos outpainting, ¿no? Que supongo que es una técnica que ya habéis usado, que conocéis, es ir agrandando la imagen, ¿no? En ese momento no había text to video, con lo cual la única manera que encontrábamos de experimentar y dar movimiento era agrandándola, ¿no? Por un lado. Entonces, lo hacíamos con Photoshop y lo pasamos por aquí. Esto lo he reproducido para que entendáis un poco si no conocíais. Entonces, básicamente, la hacíamos en DALL-E, nos íbamos al Photoshop, agrandábamos el cuadro, la volvíamos a pasar para aquí y le generamos el frame de al lado. Entonces, en Photoshop íbamos acumulando toda una tira súper larga, ¿no? Entonces, el prompt que usábamos era muy simple. Básicamente, poníamos lo que habíamos extraído del OFF y le poníamos 4K Photorealistic Color. Ya está. Para intentar emular, ¿no?, el fotorrealismo que tiene la película en blanco y negro, pero en color. Entonces, nada, pues a veces salían cosas interesantes, a veces menos, obviamente, ¿no? Entonces, sí, me salió ayer, digo, es perfecta. Entonces, bueno, supongo que también lo habéis hablado, pero uno de los trabajos grandes cuando estás con esta tecnología es la curaduría, ¿no?, a todos los niveles, ¿no? A nivel de base de datos, súper importante, ¿no?, para intentar evitar o al menos trabajar el tema de los bias y los sesgos ya de entrada, o configurarlas, ¿no? Hay muchos artistas como Anna Riddler, que a mí me apasiona, que la gracia es que la base de datos la hacen, la generan ellos mismos, ¿no? Ahí está donde yo creo que también está nuestro gran poder autoral y curatorial, y luego el output, ¿no?, que obviamente también tienes como mucho trabajo, mucho más, ¿no?, descartando. I luego ya vaig bé, ¿no?, de temps? Vale. Es que estoy yendo un poco rápido para que haya tiempo. Luego este es uno de los últimos proyectos que hemos hecho también, que lo presentamos en el Sonar este año y se llama A Fantasía, y fue uno de los primeros experimentos que ya hicimos con text to video, ¿no? Es decir, escribir un prompt o una indicación textual para generar un vídeo en movimiento. El nivel de control, esto lo hicimos en verano, y ahora de verano aquí ya, bueno, el nivel de control es mucho más grande, ¿no? Una de las cosas importantes que como artistas, ¿no?, necesitamos es controlar lo que va a pasar, a no ser que quieras jugar con el descontrol, que también está muy bien, ¿no? Pero cuando quieres hacer cosas muy específicas, ¿no?, hay cosas que no entiende, ¿no? Decirle arriba o abajo, no, todavía eso no. Entonces, bueno, a veces es como muy frustrante comunicarse con la máquina, ¿no?, algo que parece como muy sencillo. Entonces, para este cortometraje que se llama Fantasía, le pusimos así. A Fantasía es una enfermedad en la que básicamente no puedes generar imágenes. O sea, no tienes la capacidad, tu mente no tiene la capacidad de generar imágenes, ¿no? Entonces pensábamos que, bueno, estos sistemas de alguna manera podían emular eso, ¿no? Y es muy curioso porque Emad Mustak, que es el CEO de Stable Diffusion, que ha sido una de las empresas que ha como revolucionado más el sector, porque aparte es open source y tiene todo este rollo detrás, tiene esta condición, tiene fantasía, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía interesante a partir de esto reflexionar un poco sobre la imaginación, ¿no? Y dónde queda nuestra imaginación, y si con todos estos sistemas lo que estamos haciendo es atrofiando más nuestra imaginación porque nos vamos a mover en parámetros ya como muy conocidos, o al contrario va a hacer que evolucionemos, ¿no?, a unos sitios brutales, y estamos fomentando un tipo de creatividad colectiva y maravillosa, ¿no? Eso sería muy bonito.
Entonces, bueno, reflexiona sobre eso y también quería tener puntos críticos sobre todo el tema del copyright, el apropiacionismo y tal. Os voy a poner un trocito solamente. Aphantasia. The world around us is saturated with images. So many, in fact, that they have become insignificant, and we find ourselves in a state of visual banality. With the advancement of technology, not only are there thousands of images captured by cameras, but now millions can be generated by artificial intelligence models. As we consume things, experiences, people, and images in abundance, it seems that our imagination has atrophied. Los vamos a colgar en abierto todos. Sí, ya acabo. Bueno, entonces esto lo hicimos... Bueno, la voz también es generada. Ya veis que cada vez también son como más precisas, sobre todo en inglés. Repetimos el catalán, le cuesta un poquito... Bueno, tu catalán me ha sorprendido porque era bastante conseguido, pero bueno, cada vez va muy rápido esto. Entonces aquí usamos Colabs, estos cuadernos de Jupyter de Google, que bueno, obviamente no son tan sencillos como, no tienen una interfaz maravillosa, pero bueno, son sistemas muy interesantes también porque como creadores visuales, nosotros que venimos más de la cámara, crear una imagen con otros paradigmas y con otras reglas, pues es muy interesante, ¿no? También a nivel creativo, esto de ponerse reglas y investigar metodologías nos parece como súper fascinante, ¿no? Nos recuerda un poco a la escuela de Oulipo, ¿no? Toda esta idea de poner reglas, ¿no? Mucho antes de crear la obra, ¿no? Cosa que con el documental a veces no es tan así, ¿no? Porque vas haciendo, es un proceso como mucho más orgánico. Y nada, los prompts, pues aquí sí que jugábamos directamente con los artistas, ¿no? Porque la pieza reflexiona sobre esto y sobre el concepto de spawning, que a mí me parece muy interesante, que es de la Holly Hendron, que es una artista brutal, ¿no? Y todo este colectivo que se plantean, sí, igual le tenemos que repensar todo esto del copyright y llamarlo spawning, que en inglés suena muy bonito, en castellano es como engendrar, que no suena tan fancy, pero bueno, básicamente pues reflexiona sobre todo esto, ¿no? De dónde viene, ¿no? Nuestra creatividad también, si también absorbemos cosas de otros lados y este debate que obviamente está servido. Y rápidamente paso al último proyecto que se llama Generative Brain, que aquí iré un poco rapidito. Aquí básicamente lo que queríamos era provocar totalmente. Este lo hicimos en este junio en el marco del festival Más Rain, sobre cine e inteligencia artificial, que fue un evento como muy interesante que vamos a repetir este año en junio. Donde queríamos como reflexionar sobre todo esto, ¿no? Entonces lo que hicimos fue intentar de una manera lo máximo... lo que queríamos era intentar cuestionar todo esto de la automatización, ¿no? Porque es una de las cosas que más miedo nos da, que no por nosotros los artistas cómo la podemos utilizar, sino obviamente pues las empresas, ¿no? Que ¿no? Esto del rendimiento y producir más por producir más, bueno, ¿para qué, no? Entonces, bueno, entonces ¿hasta qué punto ahora cómo estaba el estado del arte en esto de automatizar una película, ¿no? En plan, bueno, eso puede ser, ¿no? Entonces hicimos un sistema, como el festival se llamaba Rain y estamos con este tema de la sequía, pues lo que hicimos era toda una metodología en la que extraíamos datos de la API de Meteocat, la Agencia Estatal de Meteorología de Cataluña, y con estos datos se conectaba la API cada hora, ¿vale? Y con estos datos le habíamos asociado unos valores. Ahí es donde un poco hicimos más ensayo-error, bueno, para que nos diera cosas mínimamente interesantes, ¿no? Entonces usábamos GPT-4 y a través de prompts y Large Language Models transformábamos esas variables en instrucciones. Cada una de esas variables estaba asociadas, por ejemplo, hay una cosa que se llama la temperatura, ¿no? de los modelos, entonces podía ser más creativo o menos creativo, ¿no? En función de los parámetros que le habíamos dado, que era que hiciera unas historias y unos cuentos basados en varios referentes. Entonces después, cuando ya estaba hecha esta narrativa, que obviamente es la que es, o sea, no son grandes historias, pero son curiosas, y dependiendo de la hora, pues cambiaban un poco, lo conectábamos otra vez a diferentes modelos de text-to-video, como los que habéis visto ahora mismo, que estaban más hechos con el Colab, o
Gen 1 y Gen 2 de Runway, que ya son un poco más sofisticados y tienen otra estética. No sé si nos da tiempo de ver una, que dura 2 minutos, ¿sí? Y así ya cerramos con esa, donde también se explica todo el proceso, ¿vale? Y así ya... Vale. Bueno, es lo que os he contado ahora más o menos, pero está un rato, lo vais a poder leer. El logotipo también lo hizo Estampa del festival en Madrid. Esta pieza la hicimos con Gen 1, que es la tecnología esta de Runway, que es un poco más sofisticada y tiene una estética como más particular. The rain defied gravity, rising instead of falling. On that extraordinary day, Federico the tabby cat observed the inverted downpour. Intrigued, he addressed a puddle, his gaze reflecting curiosity. Why, he mused, questioning the paradoxical sight. The puddle shimmered, revealing a mirrored realm. Should not the sky, weary of its constant giving, drink from the earth's tears? Perplexed, Federico stuttered. But it's topsy-turvy. The puddle chuckled, its voice rippling. Dear cat, isn't it topsy-turvy that you, a feline, converse with a mere puddle? Transfixed, Federico peered into the mirror world beneath his paws. There, rain cascaded downward as expected. Faced with this abnormal normality, he pondered if he himself were the surreal element. Perhaps, he mused, I shall climb trees from the top down. Muchísimas gracias, Ana. No, vosotros. Preguntas, abrimos la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Veo que la paella nos resulta fatal. Yo sí que tengo una pregunta. ¿Estudiaste periodismo? Bueno, estudié audiovisuales, lo que pasa es que hice muchas de periodismo porque me gusta mucho también. ¿Y qué te hizo pasar del periodismo al cine y la investigación? Pues que el periodismo me parecía que era muy limitante, ¿no? Es decir, que estaba como, tiene unos parámetros como mucho más acotados, ¿no? Es decir, me gusta mucho la parte de la investigación, pero luego me gusta también poder hibridar, ¿no? Por eso me gusta el documental, ¿no? Porque me permite jugar con formas y no estar como tan restringida a los hechos, ¿no? Y buscar más historias. Entonces me sentí como más cómoda en el documental. Así, ¿alguna? Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo quería hacer una pregunta así un poco al azar. No sé si es una percepción mía o es algo verdadero. Si estamos en el trabajar con imágenes generadas con inteligencia artificial ahora mismo, hay como una vuelta de una estética surrealista, digamos. Sí, la verdad es que sí. Y justamente ahora estoy analizando, para una charla que tengo que dar, estoy analizando un poco como las tendencias, ¿no? En este cine con IA y tal. Y una de las cosas que creo que puede hacernos entender por qué esto, ¿no? Es porque de momento la gente que está trabajando más estas aproximaciones vienen de unos terrenos visuales como muy concretos, ¿no? Vienen más del mundo de la publicidad o del mundo de los efectos visuales, ¿no? Con lo cual yo creo que de manera natural
ya tienen esas estéticas como más incorporadas y después que salen mejor todavía esas estéticas como que quedan mejor, ¿no? Que no los cuerpos humanos más realistas. Entonces, sí, totalmente de acuerdo y creo que por ahí puede ir la cosa. Obviamente habrán más, pero estoy en ello. Por eso ahora estamos fomentando con Runway una beca, una open call que la estamos trabajando ahora para intentar también fomentar que todas estas herramientas lleguen como a otros lados que no llegan tanto, ¿no? Y que se exploren más desde el mundo documental, ¿no? Porque sí que pensamos que ahí también hay como, bueno, una hibridación de géneros muy interesante que seguramente dará más a otras estéticas. Total. Muchísimo más complejo, la capacidad que además necesita, bueno, técnicamente es hiper complejo de generar, que en los últimos meses ya MyJourney llega a unos niveles hiperrealistas de videojuego totalmente, o sea, de ir al poro, ir a no sé qué, pero Runway, que lleva así bastante tiempo con esto, las primeras, ahora mucha gente empezaba simplemente con una fotografía histórica que para el documental está muy bien, es decir, bueno, yo recuerdo hacerlas de Miguel Hernández, intentar generar un contexto de algo que solo hay un documento, ¿no? Y a partir de ahí, entonces tiene que generar... Ahora yo creo que está cambiando la tecnología, pues se está invirtiendo, está creando primero como un escenario en 3D, lo que hace es tratar que aquí estamos tantos y tal, y a partir de ahí empezar a animar, pero claro, mover todo esto de cero, desde que tú le digas aquí un personaje o vas a tener una fotografía en blanco y negro antigua y que empiece el caballo a andar, salga de escena y entre en otro plano. O sea, ya a nivel solamente costoso, como que la máquina tiene que mover mucho cálculo, tiene que inventar muchos fotogramas y esto. Entonces yo creo que estamos todavía como al nivel. Antes se veía muy bien esta mañana que se ha puesto la progresión de MyJourney desde la versión 1 y se ve perfectamente la progresión como se ha ido ampliando ahí el nivel de cálculo para lo que es foto fija a 1000 por 1000 a lo que es fotografía, o sea, lo que es vídeo, que es hiper complejo. Sí, y ahora que estabas diciendo esto, estaba pensando que creo que hay algo también como propio de la propia tecnología, ¿no? Es decir, estos morphs, ¿no? Que al final no dejan de ser interpolaciones entre fotogramas para conseguir movimiento, como lo primero que habéis visto, ¿no? De esas redes neuronales. Al inicio, en 2017, cuando los estaban estudiando los artistas visuales, se hablaba así, había una neural aesthetic, ¿no? Incluso se le intentaba denominar, ¿no? Precisamente por estas formas informes, ¿no? Que no acaban de ser ni una cosa ni otra, que están en esos terrenos intermedios, ¿no? Que es un poco esos terrenos también interesantes, ¿no? Antes de la perfección, ¿no? Cuando ya sea todo tan perfecto, no lo podamos distinguir de algo real, bueno, igual va a ser menos interesante a nivel estético para explorar, ¿no? O sea, es decir, que yo creo que seguir explorando esa estética propia también me parece interesante. Una pregunta. En aquest últim vídeo que has ensenyat, aquest últim projecte, les imatges, com les genereu? O sigui, és que no acabo d'entendre si doneu la informació climàtica i això és el prompt que genera les imatges i el contingut o no és així? Sí, tot. Sí, o sigui, vosaltres doneu la informació climàtica i és el prompt i això és el que genera tant les imatges com el contingut dels diàlegs. Sí, exacte. O sea, sí. Bueno, és que ara aquí... Bueno, aquí en aquest codi QR... Però això, qui ho fa, això? Sí, o sea, nosaltres vam muntar tot el sistema para... Bueno, hablo en castellano mejor, ¿no? Bueno, és igual. Nosaltres vam muntar tot el sistema perquè es anés connectant a diferents aplicacions, ¿vale? Primer extraiem aquesta informació, després aquesta informació amb les dades aquestes, no? Temperatura, precipitació, humitat i tal. Això vam fer una analogia perquè, en plan, bueno, si la temperatura és tal o a partir de tal paràmetre, això ho traduíem, diguéssim, en instruccions, vale? Perquè aquests models que es diuen Large Language Models, que és el GPT-4, vale? Ho transformés en un prompt. Vale? Llavors, amb aquest prompt, el que fèiem era cridar a un altre model i aquell model feia dues coses. Un, els vídeos, vale? És a dir, dividíem cada prompt
amb text to video. Si hi ha un altre model, aquest últim que hem vist es diu Gen 1. És un model que es basa en Stable Diffusion i tal, i està entrenat per generar vídeos només a partir de text. Llavors posàvem aquest text i ens feia el vídeo i també l'àudio. I després... O sigui, hi havia intervenció humana en aquest procés, o sigui, és una... La deriva estètica la decideix un... No, la vam decidir... Cada una és diferent. Li dèiem, teníem com una aleatorietat d'estils i aleshores sí, la idea era... Això estava programat perquè passés durant el festival. No ho vam poder fer en temps real perquè la capacitat tècnica que requeria era molt bèstia. Llavors ho vam fer una setmana abans i aquell dia, cada hora, es anava reproduint en loop 10 pel·lículetes diferents, que de fet, si teniu aquest QR, les podeu veure totes online, estan penjades i allà s'explica bé tot. Sí, sí. Gràcies. Gracias por la presentación. Tengo un par de sugerencias y una pregunta, supongo, en términos de lo que hablabas de controlar un poco el video especialmente, que es complicado. ControlNet ahora ha sido una cosa muy, muy particular porque es un regreso a querer controlar cosas que originalmente se querían descontrolar, ¿no? Pero esa es una. Y la otra es Clip Interrogator, que es la otra. Si están escribiendo mucho prompt, también es una herramienta que hace un poco lo contrario, que a lo mejor la conozco. Está sobreutilizada. Y la pregunta que te quería hacer era más en torno al tipo de película o al tipo de corto del que hablas. Estamos hablando de películas acerca de inteligencia artificial hechas con inteligencia artificial o películas acerca de inteligencia artificial no necesariamente hechas con inteligencia artificial o películas que usan inteligencia artificial pero que no hablan de inteligencia artificial. A lo que voy es hasta qué punto la temática y la forma necesitan la una de la otra. Y supongo que, te lo pregunto en términos del festival, porque me intriga qué tipo de películas llegan a ese festival. Si son películas narrativas que hablan de nuestra relación con la inteligencia artificial o si son un tipo de película que trata de demostrar una técnica, pero que no necesariamente está haciendo un comentario sobre la inteligencia artificial. Si hace sentido. Vale, te voy a contestar desde dos vertientes, ¿vale? Desde nuestra práctica hacemos las tres cosas, en realidad, dependiendo de lo que nos apetezca, básicamente, y de si alguna tecnología nos sugiere algo o no. Pero, por ejemplo, también producimos muchas películas de temáticas más político-sociales, donde la tecnología es muy invisible, ¿no? O sea, usamos esta parte tecnológica, pero si no te lo digo, no lo sabes, ¿no? En referencia al festival, es una gran cuestión que sobre todo cuando estuvimos redactando las bases dijimos, bueno, ¿qué estamos buscando, no? Aquí, en realidad. O sea, o cómo limitas o no limitas eso, ¿no? Porque al final lo que queríamos básicamente era pues eso, ¿no? Ofrecer un sitio como de parar un momento y de reflexionar sobre cómo está impactando eso en el ámbito cinematográfico, ¿no? Con lo cual lo que hicimos al final decidimos fue dejarlo súper amplio, ¿no? A nivel de no cerrar, porque podíamos haber sido súper estrictos, ¿no? Si no usa modelos generativos, no, ¿sabes? Porque no era eso, ¿no? Entonces después ya dijimos, así no, también podíamos tener el criterio un poco más amplio, ¿no? Entonces, ¿qué nos llegaba? Que es un poco, forma parte de lo que te decía antes que estoy analizando. Hay muchas películas meta, reflexivas. O sea, te diría que no sé, en ese momento, en junio del año pasado, te diría que un 60-70% eran meta, ¿no? De la inteligencia artificial que viene y nos destruye, de los alienígenas, qué tal, no sé qué, ¿sabes? Como estos discursos donde realmente la temática es la propia inteligencia artificial, cosa que nos parecía como bastante interesante, ¿no? Y luego había otras que reflexionaban, había un grupo más pequeñito que reflexionaba sobre la propia tecnología en sí, de manera muy evidente, sobre todo el tema de los sesgos y tal también, ¿no? Y jugaba con la tecnología a través de como una especie de desktop documentary, pero con los nuevos artilugios, ¿no? Y luego había otros mucho más libres que de alguna manera pues acababan siendo un poco de los más interesantes porque
usaban esa tecnología de una manera narrativa, ¿no? Es decir, el propio uso de estos modelos permitía unos diálogos entre las imágenes, unas transformaciones entre ellas que generaban unas narrativas muy potentes, ¿no? O había una exploración de la imagen con una metodología muy concreta y muy particular, donde se mezclaban muchas herramientas y que veías como una mirada como muy autoral, ¿no? Donde realmente usaba esas herramientas y las exploraba como a otra capa, ¿no? A otro nivel. Entonces yo diría que estos eran los tres. Y la selección final, al final había una representación de estos en función también del volumen, porque los que más llegaban eran los primeros, pero es de los que menos pusimos al final, más o menos. Estoy todavía escribiendo y reflexionando sobre esto. Ana, yo tengo una última pregunta. En Arcadia Feliz, que exploráis, sí, te la has dejado y quería información ya, sobre esta. Es que como eran tantos y está... Vale, pues es que la está buscando y no la encuentro y quiero saber... Os explico. Vale. Bueno, Arcadia Feliz no lo he puesto aquí. Es un proyecto que está... Bueno, ahora de hecho va a ser un capítulo de un libro y viene de mi trabajo final de máster, que estoy explorando el Instagram de Santiago Abascal, que dicho así parece como un poco en plan, ¿qué haces? Pero con toda esta tradición de los motivos visuales, de Abby Warburg y toda esta relación iconográfica, ¿no? Entre las formas del pasado y del presente, ¿no? Y estas reminiscencias que me parecía fascinante. Y si tenéis curiosidad por echarle un ojo al Instagram de este señor, bueno, es muy interesante, ¿no? Ver cómo comunica, ¿no? Entonces, este proyecto básicamente se basa en... Descargué todas las imágenes desde el inicio, que son como 6.000, y las pasé por un TSNI, que como esos mapas que habéis visto. Entonces, me permitía ver todas... De hecho, tengo uno aquí, si queréis os lo queréis ver. Sugiera. Suscita interés. Espera, mira. Es que... Entonces, básicamente, es una... Espera, ahora sí que lo puedo poner así, porque así veo lo que hago. Es una herramienta muy poderosa. Tarda un poco en abrirse porque... Espera, igual. A ver si lo veis. Es que el otro tarda mucho en abrirse porque pesa mucho. A ver. Vale. Bueno, entonces esto es el Instagram... No, es que no vais a ver nada aquí. Voy a abrir la otra. Es que esta es 1 giga y tarda mucho en abrirse, pero bueno, mientras... Bueno, entonces básicamente lo que estoy es analizando todas las tipologías de imágenes y las relaciones entre las imágenes que hay. Sí, es que tarda mucho en abrirse pero tiene calidad. Entonces lo que me permite esta técnica es ver todas las imágenes en un abrir y cerrar de ojos. A ver. Nada, ahora me está haciendo quedar fatal. Entonces, esta es una primera parte del proyecto. Bueno, aquí se ve un poco mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, analizar 6.000 imágenes es como muy difícil, ¿no? Y aparte en la interfaz de Instagram, ¿no? Que es una detrás de otra, ¿no? Entonces, aquí me permitía empezar a ver islas interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, estas de aquí, donde tiene una fascinación por... imágenes de él coronando la montaña, ¿no? Bueno, nos podemos imaginar por qué, ¿no? Y con unos pantalones apretados que son, bueno, interesantes. Entonces, y ahí vengo, clip que tú has comentado, es el reverso de DALL-E, ¿no? Es decir, te extrae información textual a partir de las imágenes. Entonces, una primera fase del proyecto era esto, ver todos estos motivos visuales, obviamente el toro, obviamente el caballo, la moto también, que está por aquí, la familia, ¿no? O sea, son bien España nacional católica, vamos, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de poder entender cómo comunica visualmente Santiago Abascal y obviamente la extrema derecha. El proyecto es más ambicioso y quiere centrarse en la extrema derecha. O estas imágenes que siempre me han parecido muy interesantes también, ¿no? De cómo se dirige al pueblo, nos recuerdan también a Riefenstahl, bueno, imágenes son como icónicas, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante cómo te permite analizar tantas imágenes, ¿no? Realmente los TSNI, a mí me encantan y siempre los hago en la mayoría de proyectos. Entonces, una primera parte del proyecto es esto, y después hay otra parte que estoy jugando con Clip,
donde le paso estas imágenes que me parecen tan guays, que él va tan estupendo, ¿no? Entonces la paso por ahí, entonces empieza, claro, como a medio degenerar y a poner referentes donde acaba, ay, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo, este dibujante gay que hace esos dibujos gays, ¿cómo se llama? Ay, no me sale. No, ese americano, en blanco y negro. No me sale. Bueno, luego os lo digo. En fin, que acaba derivando en un icono gay y me parece muy interesante. Eso es lo que hacía, lo pasaba por Clip y con esa descripción la volvía a pasar no por DALL-E, por Stable Diffusion, entonces empezaba a degenerar, ¿no? Entre la descripción, en general no hay nueva imagen, entonces al final me acaban saliendo imágenes de, bueno, pues sí, de iconos gays. Entonces, bueno, es también muy interesante, ¿no? Ver esas derivas, ¿no? De lo que interpreta la máquina y tal, ese inconsciente maquínico. Bueno, es un work in progress, pero ahí vamos. Perfecto, Ana, muchísimas gracias. Pero hemos acabado por todo lo alto, ¿eh? La inteligencia artificial se puede utilizar para muchas cosas, veo.